chance. Espérame tantito, espérame tantito. Bueno, vamos a iniciar. Ahí le estoy compartiendo una lámina. A ver si ahorita se compone esto. Donde, de acuerdo al sistema de ecuaciones que teníamos el martes, que era el de este problemita, donde decíamos que si lo resolvíamos por mallas, sumábamos todas las resistencias, todas las reactancias inductivas capacitivas, íbamos a tener una impedancia por malla y le íbamos a multiplicar por su corriente, y de que todas las ramas que estaban compartidas, pues sus voltajes iban a ser negativos, porque esa era la condición, esa era la ventaja que nos daba el tener las corrientes todas en el mismo sentido. Y ya lo habíamos visto esta parte, porque en la parte corriente directa. Entonces, para esta primer malla decíamos que era 7 más J3 y 1, que es esta primera expresión. Y luego menos J5 y 2, menos 5 y 3, y menos 10 a un ángulo de 0, y cuando pasaba al otro lado era 10 a un ángulo de 0. Para la malla 2 era 10 y 2, 12, J5 y menos J2, J3, 12 más J3 y 2, que era este término, menos J5 y 1, y menos 2 menos J2 por I3, que era este término completo. ¿Igual a cuánto? Igual a más 5 a un ángulo de 30, y cuando lo pasamos al otro lado de la igualdad era menos 5 a un ángulo de 30. Finalmente la tercera ecuación pues era 10 más 5 más 2, 17 menos J y 17 menos J2 por I3, que es este término, menos 5 y 1, que era este término, y menos 2 menos J, menos 2 menos J2 por I2, que era este término. Y ya sea que representáramos nuestro sistema de ecuaciones así, o bien en forma de matriz que aparece aquí abajo. Una vez que nosotros le damos solución al sistema, obteníamos estas tres corrientes. Y uno nos va a dar 1.4344 amperes a un ángulo de menos 25.7065 grados. La corriente de la malla 2 nos va a dar 0.2396 amperes a un ángulo de 87.4047 grados. Y la I3, la malla I3, nos va a dar 0.4353 a un ángulo de menos 14.1551 grados. Si estas tres corrientes yo las grafico en un diagrama fasorial, pues entonces me quedarían más o menos representadas como están aquí en el dibujo. Y uno igual a, trazamos primero el ángulo, menos 25 a un ángulo de 70.65. Decíamos nosotros
que los ángulos se trazan en sentido contrario a las manecillas del reloj hacia acá, a partir de este eje horizontal positivo, y aquí serían los ángulos negativos. Y los ángulos positivos a partir de esta referencia en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y entonces, para I1, pues son menos 25 grados, punto 70, 65 grados, y quedaría pues más o menos por acá, ¿no? Entonces, con un valor de 1.4344, y luego I2 sería 0.23, 96 amperes, a un ángulo de 87.4047 grados. Y el ángulo pues es positivo, sería en sentido a las manecillas del reloj, y sería este fasor en color verde. Y la I3 sería igual a 0.4353 a un ángulo de menos 14.1551 grados. Y entonces el ángulo es negativo, y entonces me quedaría del eje horizontal positivo hacia abajo. Todas las corrientes tienen que quedar en este, voy a, como lo, no va a haber manera nomás, lo voy a poner aquí. Deben de quedar en estos dos cuadrantes, en el primero y en el cuarto. ¿Sí me escuchan todavía? ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, profe. Ah, ok, Sí, ok. profe. Lo que pasa es que hay una campanita acá como cuando se me va el internet, y era una de las cosas que tenía ahí. Ahorita problemas. Ok. Entonces les decía, los fasores deben de quedar en estos dos cuadrantes, por eso los dibujé, porque nos vamos a dar cuenta que en ejemplos posteriores tal vez las corrientes queden o tengan ángulos mayores a más 90, que me queden por acá. Lo voy a poner como un ejemplo, que me quedaran hacia acá, o con ángulos mayores a menos 90, que me quedaran por acá. Entonces ahí es cuando tengo que hacer algo adicional. ¿Cuál es la razón? Bueno, la razón es la siguiente. Voy a borrar esto porque esto no corresponde a este problema. Cuando nosotros tenemos estas corrientes con ángulos menores a 87 grados o menores a menos 90, a menores a menos 90 o menores a más 90, lo que estamos nosotros haciendo es hacer lo siguiente. Si nosotros recordamos allá al inicio del curso, al inicio de la tercera unidad, veíamos que teníamos un ángulo de fase que es precisamente este que tenemos en los fasores, en la parte polar. Y que el ángulo nos decía el desplazamiento de la corriente o del voltaje con respecto al origen, que era este. Entonces, al tener nosotros los ángulos o las corrientes dentro del cuadrante 1 o el cuadrante 4, lo que estamos haciendo es que las señales de corriente estén hechas en la parte positiva de la cresta, es decir, aquí van a ser menos 90 máximo, y acá van a ser, voy a poner otra de otro color, y acá van a ser más 90 máximo. Es decir, lo que vamos a tener es de que las señales de corriente van a estar analizadas en la parte positiva de la función seno, tal y como aparecen aquí en el dibujito de la derecha. De otra manera, si nosotros tenemos ángulos mayores a 90 o mayores a menos 90, entonces las señales no van a ser evaluadas en el mismo
en los mismos cuadrantes, en estos dos cuadrantes. Y no hay problema, ¿verdad? O sea, como es corriente alterna, una de las características que tiene la corriente alterna es que no tiene una polaridad. Acuérdense que lo único que hace es que se va alternando el sentido de cómo se comporta la corriente. Y lo veíamos aquí cuando al inicio de las señales de onda, las señales de corriente alterna, que en la media vuelta de giro de un conductor, el voltaje se comportaba de una manera y en la segunda media vuelta cambiaba su sentido contrario a la primera media vuelta. Entonces, para hacerlo de manera correcta, pues se ponen en estos dos cuadrantes. Y esa es la manera en que nosotros podríamos cambiarle el sentido a la corriente. En corriente directa lo hacemos con los signos. En corriente alterna lo hacemos con los ángulos. ¿Qué quiere decir? Que si a mí me hubiera salido una corriente por acá en el tercer cuadrante, y eso a lo mejor nos sale en otro ejemplo, en el segundo ejemplo que tengamos por acá, y esta corriente I, le voy a poner I, tiene un ángulo de 150 grados, por ejemplo, y en el análisis me dio que esta corriente yo la tenía girando en sentido a las manecillas del reloj. Este resultado de esta corriente a un ángulo de 150 grados con este giro de sentido de las manecillas del reloj es correcto, no está mal. Pero si yo me lo quiero llevar al análisis del cuadrante 1 y 4, por esta situación que estamos platicando ahorita acá en la figura de la derecha, entonces yo lo tengo que girar 180 grados hacia acá, hacia el otro lado. De tal manera que entonces al girar los 180 grados, pues resulta que el fasor de corriente me va a quedar hacia acá, proyectado en el cuarto cuadrante. Esta corriente sigue siendo la misma corriente, el mismo valor, pero ahora con un ángulo que va a ser negativo, que va a ser el que está aquí. ¿De cuánto va a ser? Pues si tenía 150 grados en la solución, con este sentido a las manecillas del reloj, cuando yo lo giro 180 grados, lo que hago es de que obtengo la misma corriente, pero con un ángulo de menos 30. Esto sería lo que le correspondería a ese complemento, menos 30 grados, tomando como referencia este eje. Pero este ángulo de menos 30 grados ya no tendría este sentido a las manecillas del reloj, sino que tendría un sentido contrario a las manecillas del reloj, que sería así. Y esa sería la manera en que nosotros cambiaríamos el sentido de corriente de un resultado. Si nos queda arriba de los 105, de los 90 o arriba de los menos 90, giramos 180 grados ese fasor de voltaje, de corriente, perdón, y nos va a quedar con su mismo valor, pero con su ángulo complementario. Cuidando siempre que este eje, pues si es en sentido a las manecillas del reloj va a ser negativo, y si es en sentido contrario va a ser positivo. En este caso, todas las corrientes quedaron comprendidas en los dos cuadrantes mencionados, en el 1 y en el 4, entonces no hay por qué cambiarle ningún sentido, ¿sale? O girarlo en 180 grados. Entonces, todos los sentidos están correctos de acuerdo a los ángulos. Quedaron aquí en estos dos cuadrantes. Quiere decir que todos son en sentido a las manecillas del reloj. Y entonces ahora me voy a hacer los análisis. Una vez que hice esta interpretación, ahora sí me voy a dar respuesta a todo lo que me pidieron.
Y me dicen, para determinar el valor de I0, que es una de las preguntas que me hacen, la corriente I0, o en la corriente I0, por esta rama, que es la impedancia 2 menos J2, pasan dos corrientes. Pasa la corriente I2 hacia la izquierda y pasa la corriente I3 hacia la derecha. Yo lo que tengo que hacer aquí es una diferencia de corrientes, igual que como lo hacíamos en corriente directa. Y yo puedo hacer la diferencia de I2 menos I3 o de I3 menos I2. Aquí, cuando yo hice la diferencia, hice que I0, esta corriente que pasa por aquí, la hice que I3, que I2 fuera restada de I3 o I3 menos I2, esto que aparece aquí. Al momento de sustituir sus valores, que I3 es igual a 0.4353 a un ángulo de menos 14.1551 grados, menos I2, que es 0.239396 a un ángulo de 87.47 grados. Al momento de hacer esa resta, me doy cuenta que la corriente I0 me dio 0.5373 a un ángulo de menos 40.604 grados. Con este ángulo que me sale menor de 90, yo lo que digo es de que la I3 es mayor que I2 y que su sentido sí va a ser de izquierda a derecha. Si ahorita ustedes hicieran la resta, porque así yo lo hubiera puesto. Aquí no importa, sigo insistiendo, aquí no importa si yo la resta la hago I2 menos I3 o I3 menos I2. Si ustedes hicieran la resta de I0, nada más que pinte bien esta cosa, siempre amanece toda fría y no sé por qué. Ahí se que hace. Meto el cordoncito abajo del mouse, a ver si es cierto. Si yo agarro y digo, que a ver, I0 es igual a I2 menos I3, porque a final de cuentas aquí sí no voy a saber cuál es mayor y dónde me va a dar dónde me va a dar menos de 90 o de menos 90. Entonces yo hago la resta así, con libertad, sin ningún problema. I2 menos I3 o I3 menos I2 como yo lo hice aquí. Si yo lo hubiera hecho al revés, I2 menos I3, yo hubiera obtenido los puntos 5373 amperes, pero con un ángulo que sería el complemento de menos los 40.0604 girado 180. Sin necesidad de hacer la gráfica, vamos a hacer la resta así ustedes en su calculadora. ¿Cuánto me da? 0.4353, perdón, 0.2396 a un ángulo de 87.4047 menos 0.4353 amperes a un ángulo de menos 14.1551. Este valor les va a dar, pero el ángulo va a ser diferente. ¿Cuánto nos da? ¿Quién me ayuda con esa operación?
Ok, nos da punto 5373 a un ángulo de 139.93 96 grados. Esto me dio si yo hubiera hecho la diferencia de I2 menos I3. Pero esta diferencia de I2 menos I3 me hubiera dado con un sentido hacia la izquierda. Porque viendo que la I2 es mayor que la I3. Entonces, este sentido que yo tengo dibujado en mi planteamiento, pues nada más lo tendría que cambiar. Tendría que ser punto 5373 a un ángulo de 139.9396 grados con un sentido hacia la izquierda. Y como yo lo tengo hecho, es I3 menos I2 me dio el valor de 0.5373 amperes a un ángulo de menos 40.604, pero este sentido sí va a ser hacia la derecha, porque estoy suponiendo que I3 es mayor a I2. Cualquiera de estos dos resultados es correcto. Aquí no hay ninguno que esté mal. Sin embargo, es importante tener en cuenta estos cambios de sentido para cuestiones del examen, porque en el examen puede ser que yo tuviera este resultado y en lo manual y en el aula virtual apareciera este. Y entonces ustedes tienen bien este resultado, pero puede ser que sea el que aparece en el examen y está correcto. Entonces, para hacer la interpretación, pues por eso estamos haciendo esto que está aquí ahorita en la lámina. ¿Sale? Ok. Una vez que nosotros hacemos cualquiera de las dos diferencias, sin ningún problema, insisto, nada más cuidando los sentidos. ¿Para qué? Para las polaridades de las impedancias. Si yo utilizo el resultado que está en rojo, la corriente va de izquierda a derecha, entonces la polaridad en esta impedancia pues va a ser más izquierda menos derecha para esta impedancia 2 menos J2. Pero si yo utilizo la diferencia de I2 menos I3 con este mismo valor, con esta misma magnitud, pero este ángulo de 139 grados, si yo uso este resultado, entonces mi polaridad quedaría más derecha menos izquierda. Esa es la parte que nos tenemos que cuidar precisamente por los sentidos y las polaridades. Una vez que hacemos esta interpretación y ahora sí que esta aclaración en los ángulos, nosotros ahora sí nos vamos a calcular el voltaje de A a B. El voltaje de AB yo lo iba a calcular de este punto a este punto, de A hacia B. De acuerdo a los sentidos de corriente, todos fueron o todos quedaron en menos 90 y menos más 90. Quiere decir que todas las corrientes quedaron en el sentido que yo tenía. Sigo insistiendo, si no quiero cambiar los sentidos, no importa. Nada más cuidado con las polaridades. Entonces, en este caso, las tres quedaron en sentido de las manecillas del reloj y la I1 pues circula en sentido a las manecillas del reloj y la polaridad en la impedancia que está en la rama de arriba sería más izquierda menos derecha. Y su valor pues sería el de I1, que sería 1.4344 amperes a un ángulo de menos 25.7065 grados. La de I2 es en sentido a las manecillas del reloj y la polaridad en la de 10 ohms sería más arriba menos abajo.
Y la corriente 3 es en sentido a las manecillas del reloj con polaridad más derecha menos izquierda, con un valor de 0.4353 a un ángulo de menos 14.1551 grados. De tal manera que nosotros ya tenemos las dos trayectorias para poder encontrar el voltaje de A a B. Y el voltaje de AB sería más la corriente que pasa por esta impedancia por el valor de esta impedancia. ¿Por qué? Porque voltaje pues es igual a corriente por impedancia de acuerdo a la ley de Ohm. Y entonces sería más 1.4344 a un ángulo de menos 25.7065 amperes por 2 menos J2, que sería este término que está aquí. Sigo por la trayectoria que seleccioné, más 5 a un ángulo de 30 y llego a B. Una vez que yo hago esta operación, el voltaje de AB es igual a 5.8243 volts a un ángulo de menos 13.1924 grados. Y este sería el voltaje de A a B. Yo quiero saber si esto está correcto. Yo selecciono una segunda trayectoria que sería la que aparece aquí en verde, de A hasta B, haciendo lo mismo, suma o resta de voltajes, y en este caso sería más 10 a un ángulo de 0, que aquí está, bajo por aquí, menos corriente por resistencia, menos 0.4353 amperes a un ángulo de menos 14.1551 grados por 10, y ese sería este segundo término. Sigo por la trayectoria que seleccioné, menos I2, que es 0.239396 amperes a un ángulo de 80.4047 grados por 10 ohms, que es por donde está pasando esta corriente, y que correspondería a este término, y llego a B. Una vez que yo hago toda esta operación, encuentro que el voltaje de AB me da los mismos 5.8243 volts a un ángulo de menos 13.1902 grados. Y de esa manera, nosotros le damos respuesta al problema planteado por Mayas al inicio, que fue encontrar las corrientes de cada malla, el valor de la corriente I0 y el voltaje de A a B. ¿Qué preguntas tenemos, muchachos? Profe, Mándeme. al poner la operación del voltaje de AD, ¿dónde se ponen los paréntesis? Ok, en la calculadora yo los pondría, déjame te digo cómo quedaría aquí esto, déjame, lo voy a poner en morado. Yo haría esto, pondría un paréntesis, bueno, la forma polar siempre va en paréntesis, entonces yo pondría un paréntesis aquí y un paréntesis aquí. Y luego pondría, como está en polar, bueno, luego el menos de la operación, y luego un paréntesis aquí. Déjame lo pongo más delgadita la línea, y luego se acabaría aquí. Y luego ahora sí que yo, para garantizar mi resultado, aunque sé que me va a dar lo mismo, yo pondría el paréntesis aquí de 10 ohms, aunque es un solo término, aunque es un solo término, también lo pongo entre paréntesis. Y luego la operación de menos, y otra vez paréntesis aquí. Cierro acá donde es el ángulo,
Siempre recordando que esa calculadora nos exige, por cuestiones de configuración de algoritmo que ya tiene, que los números polares vayan entre paréntesis. Y luego otra vez el 10 entre paréntesis. Y ya le pongo Enter. No le pongo igual porque el igual aparece por acá en la parte del medio de la calculadora. Le pongo Enter. Y me debe de dar este resultado previo a la configuración inicial, ¿no? Los dígitos del display, fix 4, el ángulo en degrees, el complex format en polar, porque voy a obtener voltajes y corrientes, y en exacto y aproximado lo pongo en aproximado. Si quieren, háganlo y me dicen si les da este resultado. Metan esto así en la calculadora para que lo puedan comprobar. Sí sale, profe, gracias. Si sale, sale. Entonces, nada más cuidando esa parte de los paréntesis. ¿Sale? Ok. Muy bien. Entonces, igual acá, ¿no? Antes de que se me olvide, igual en el voltaje de AB acá arriba, pues yo pongo paréntesis aquí. Y ahora sí, como toda esta es una impedancia, aquí es bien importante, aquí sí son muy importantes los paréntesis. Yo tengo que agrupar este 2 menos J2. Si yo escribo 1.4344 menos 25.7075 entre paréntesis, porque eso es obligatorio, pero el 2 menos J2 no, y luego más 5 un ángulo de 30, nosotros aquí en nuestra lógica es de que pues esto va a multiplicar a todo esto, pero la calculadora haría primero el número polar por el 2 y al final le restaría el menos J2 y luego ya le suma el 5 a un ángulo de 30 y me va a dar un resultado completamente diferente a este. ¿Sale? Entonces por eso los paréntesis aquí sí son importantes. Entonces quedaría así. Y luego más 5 a un ángulo de 30, que sería que esto entre paréntesis. Y ya me da este resultado. Ok. Bueno, este sería el problema que quedó pendiente el martes. Ahora vamos a ver el siguiente. Y el siguiente, si no me equivoco, es este. Ok. Creo que es este, sí, aquí está. Ahí estamos viendo el mismo problema que teníamos el martes. Dice, utilizando el método de las mallas, calcule la corriente de cada malla y el voltaje de A a B. ¿Cuánto voltaje tengo desde A hasta B? Y lo primero que tengo que hacer, pues, es plantear el sistema de ecuaciones. Y ese sistema de ecuaciones, pues, queda planteado aquí. Las ecuaciones de estas mallas sería 4 por I1, que es esto, menos J4 y 2, que es esto, a un ángulo, perdón, por el voltaje, igual al voltaje que sería menos 75 a un ángulo de 0, cuando lo paso al otro lado, 75 a un ángulo de 0, y esta sería la primera ecuación. Ecuación de la malla 2. J4 y menos J, J3 por I2, aquí está, ramas compartidas, menos J4 por I1, y menos J por I3, lo planteé tal cual, queda la resta, pero si yo quiero aquí, como es menos por este término pudo haber quedado como más J por I3 sin ningún problema. Y luego, esto es igual a más 100 a un ángulo de 60, pero como está positivo, pasa al otro lado con su signo contrario, menos 100 a un ángulo de 60. Y esta sería la segunda ecuación. Malla I3
2 menos J por I3. 2 menos J por I3. Menos J por I2. Menos J por I2. Y esto es igual a 0. Problema planteado por mallas, 3 mallas, 3 ecuaciones. Este sistema de ecuaciones representados en forma de matriz nos queda esto. Al resolver este sistema de ecuaciones nos dan estos resultados. Y aquí es donde se hace todo, ahora sí que todo el rollo que les decía ahorita. I1 es igual a 24.9378 amperes a un ángulo de menos 65.4992 grados. I2 es igual a 18.8831 a un ángulo de menos 130.8474 grados. I3 es igual a 8.4448 amperes a un ángulo de 165.7176 grados. Yo aquí puedo dejar estos resultados sin ningún problema y ponerle que estos resultados todos son en sentido a las manecillas del reloj. Sin ningún problema. Sin embargo, si yo quiero llevar todos estos fasores a los cuadrantes 1 y 4 para que sean analizados dentro de los 90 grados y dentro de la parte o la forma de onda positiva de la señal seno, entonces los que estén por encima de menos 130 grados, perdón, de menos 90 y de más 90, los voy a trasladar 180 grados y voy a agarrar su ángulo complementario y le voy a cambiar su sentido. Y entonces yo aquí hago I1 es igual, I1 está a menos 65.4992. I1 aparece aquí en rojo. Y entonces I1 está dentro de los menos 90. Pues así lo mantengo. Si lo quiero hacer, insisto, si no, no hay problema. Nada más es cuestión de que al momento de tener resultados, sobre todo nosotros, que los problemas van a estar en el aula virtual, tengamos esta interpretación para que ustedes la puedan hacer y puedan contestar correctamente el problema, pero haciendo esta interpretación. Si fuera de manera en el cuaderno, no habría problema, nada más aquí sería cuestión de poner sentidos correctos, polaridades correctas, nada más. Entonces, para I2 es profe. igual. Mándeme. Pues es que desde el problema pasado no me dan bien los resultados del sistema de ecuaciones. O sea, como que no me deja meter los ángulos, por ejemplo, en forma polar no me deja poner los negativos. ¿En dónde? ¿En dónde? Pero ¿en cuál calculadora? ¿En cuál calculadora? Es un programable, es la FX 9860. Pero no te permite los negativos. Lo que puedes pasar, Luis, es de que el negativo, debe de haber por ahí un negativo que está entre paréntesis chiquito. A ver, Está la tecla de la operación donde aparece sí. el más, donde aparece el más y el menos y el por y el entre, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Aquí te lo voy a poner en la lámina. Pero debe de haber una teclita por ahí que es la tecla y entre paréntesis tiene un menos. Ok, y está la otra, ¿verdad? La de la operación, que la tecla directa es un menos, así. Ok, este menos que está aquí directo es para hacer operaciones. Este menos chiquito
digo, también sirve para hacer operaciones, pero este menos chiquito es para ponerlo justo antes de poner un número. Es decir, si yo quiero poner 5 más 5, por ejemplo, pero pues estamos con la resta, 5 menos 5. 5 menos 5, utilizo este menos de la tecla grande. Pero si yo quiero poner menos 5 y luego menos 5, entonces el primer menos tengo que poner este porque es para iniciar un término, y el segundo si pongo este, que es para la operación. Entonces se me hace que el errorcillo está aquí. Este sería el menos del paréntesis para iniciar una expresión, y luego ya todos los que quedan intermedios serían el de la operación, este menos. Hazle el intento así. Me detengo un ratito nada más, te pongo la operación. A ver, hazte el de acá arriba. Pues bueno, no el de acá arriba. Sí, hazte el de acá arriba. Tiene un ángulo negativo. Este menos debe de quedar con ese menos chiquito. A ver, hazlo nada más para Sí, voy a ver. Échale, te espero un ratito nada más para retomar acá la otra pantalla, ¿no? 344. Ok, mientras acaba Luis, les comento, si ustedes se dan cuenta, la parte complicada de esta última parte del curso, pues es el manejo de la calculadora, es el manejo de los números complejos. Los conceptos siguen siendo los mismos. Las mallas se construyen igual. Las ecuaciones, lo único que sucede es que cada coeficiente o el coeficiente de cada término, pues es un número complejo. Ahorita, tal vez en un ratito más, veamos el método de nodos, pero el problema que traemos para hacer por nodos es un caso especial de los nodos que no vimos en corriente directa. Y que se resuelve, ahora sí que se resuelve igual, pero diferente, por ser un caso especial de los nodos. Y la clase del próximo martes o mañana, tal vez sea para ver uno de nodos como lo aprendimos a hacer en corriente directa. Nada más que en lugar de utilizar conductancias, vamos a utilizar el concepto que veíamos al inicio de la unidad, que se llama admitancia. Si ustedes recuerdan, por ahí para nodos utilizábamos que un cuarto, si las resistencias que estaban conectadas en el nodo eran 4 ohms, 2 ohms y 3 ohms, utilizábamos sus conductancias, que era un cuarto más un tercio más un medio, multiplicadas por el voltaje 1. Aquí, como son impedancias, entonces, por ejemplo, me voy a ir aquí a esta parte, aquí donde está este nodo, ahorita lo borro. Nada más para irnos familiarizando con lo que vamos a hacer el día de mañana. Si yo aquí tuviera un nodo y este fuera B1, para la ecuación de B1 sería 1 entre 2 más 1 entre J5 más 1 entre 10 por B1. Y entonces, pues ya el quebrado de inicio de la operación, pues ya no queda tan facilita como en directa, ¿no? Que era un medio más un cuarto más un tercio, por ejemplo. Aquí ya van a ser recíprocos o inversos de impedancias o de susceptancias inductivas o de conductancias, pero acuérdense que como todo decíamos, es aquí donde aplica esa parte donde todas las ramas van a ser impedancias, entonces todas van a ser admitancias, que es el recíproco de las impedancias. Entonces tendría que ser yo en mi calculadora
1 entre 2 menos J2 más 1 entre J5 más 1 entre 10 y la suma de ese quebrado, pero ahora con números complejos, lo multiplico por B1. Y eso es lo que hace un poquito más complicado el análisis de nodos. ¿Qué onda, Luis? ¿Ya quedó? Pues me está saliendo, sí me está saliendo bien. Ahí esa operación sí me salió bien. Ok, entonces las demás deben de salir iguales, nada más hay que cuidar ahí este angulito. Es Ahorita que, metes, ¿sabe cuál creo que es el problema? Es que tengo que convertir las unidades, bueno, sí, pues las unidades polares a rectangulares y luego ya hacer la operación y luego volverlas a cambiar. no, pero debe darte lo mismo. ¿Tienes ahí el símbolo? Si quieres, ahorita que acabemos la clase, nos quedamos unos 10 minutitos más Sí, está y, bien. y vemos ahí, tú me compartes tu pantalla y me enseñas la calculadora para Sí, ver dónde da. ¿Sale? Para que no hagas todo sale. eso. Órale, sale. Entonces nos vamos al problema siguiente. Gracias, Luis. Entonces regresamos aquí y teníamos que la corriente 2 es igual a 18.8131 amperes a un ángulo de menos 130.8474 grados, con un sentido a las manecillas del reloj de acuerdo al planteamiento, de acuerdo a cómo está aquí en la figura. Y entonces I2 me queda hacia acá, hacia aquí abajo, hacia aquí donde estoy con el lapicito. Y los menos 130 pues serían a partir del eje horizontal positivo en sentido a las manecillas del reloj y me quedaría esta I2 con un sentido a las manecillas del reloj. Si yo me lo quiero llevar al primer cuadrante, que sería trasladar los 180 grados, entonces el ángulo que tendría sería la misma I2, pero con el ángulo complementario que sería 49.1526 grados positivos, porque ahora de acuerdo al eje horizontal o de las abscisas positivas, que es mi referencia para trazo de ángulos, que es el 0, aquí es donde tengo yo el 0, sería positivo el ángulo y el giro de la corriente pues sería contrario. Ahora sería contrario a las manecillas del reloj con este ángulo. Y la I3 es igual a 8.4448 amperes a un ángulo de 165.7176 grados con un sentido a las manecillas del reloj. Esa I3 aparece acá en el tercer cuadrante, en el segundo cuadrante, con un ángulo de 175 grados a un ángulo de 165.7176 grados, con un sentido a las manecillas del reloj, que es como yo lo tenía planteado aquí en la figura, y el resultado me dio con ese sentido. Si este que está en el segundo cuadrante lo quiero trasladar al cuarto cuadrante por la situación que veíamos en el problema pasado, entonces lo giro 180 grados y el ángulo complementario sería menos 14.2824 grados con el mismo valor de corriente, pero con un sentido contrario. Vuelvo a insistir, se pueden quedar estos valores y estos ángulos con estos sentidos. Si yo quiero hacer una mejor interpretación de esto, los traslado al cuadrante 1 y al cuadrante 2. Y otra vez, ¿cuál es la razón? Que queden analizados en la parte positiva de la forma de onda senoidal. Pero si ponen este resultado es correcto. Sin embargo, en el aula virtual pueden venir, que puede ser que parezcan así, no hay problema, o puede ser que aparezcan en el segundo o en el cuarto cuadrante. Entonces, aquí es importante esa parte de la interpretación, por eso insisto mucho en esto. Y entonces, en el caso de un servidor, pues yo sí cambié los sentidos para que todos quedaran en el primero y en el cuarto cuadrante. Y entonces I1 es igual a 24.9378, un ángulo de menos 65.4992 grados, con sentido a las manecillas del reloj,
porque ese así me dio en el resultado del sistema de ecuaciones. Pero la I2 me dio 18.8831 amperes a un ángulo de 49.1526 grados. Le cambié el sentido porque yo lo trasladé al cuadrante 1. El resultado me dio en el cuadrante 3. Y luego I3 me da 8.4448 amperes a un ángulo de menos 14.2824. Y si puedo hacerlo aquí, aquí están. Y el I3 pues me dio con un ángulo de 165 grados, pero la I3 lo cambié al complementario y me dio en sentido contrario. El ángulo es el que me da el sentido de la corriente. Y entonces ahora sí regreso a la lámina que estoy viendo, que es esta. Y ahora sí calculo el voltaje de AB. Para el cálculo del voltaje de AB se tiene el siguiente circuito con las trayectorias seleccionadas, sentidos de corriente y polaridades correspondientes. De AB es del punto A al punto B, yéndome por la trayectoria de acá arriba. Y entonces sería, como el sentido es en sentido de las manecillas del reloj para I1, sería más izquierda menos derecha, y sería más 24.9378 amperes a un ángulo de menos 65.4992 grados por los 4 ohms, que sería este término, más 100 a un ángulo de 60 grados, 100 volts a un ángulo de 60 grados, y llego a B. Al momento de hacer esa trayectoria, el voltaje de AB me da 91.4624 volts a un ángulo de menos 2.6110 grados. Quiero o necesito comprobar ese resultado, selecciono una segunda trayectoria. Y esa segunda trayectoria es, me voy por acá por la fuente de 75 volts, por aquí abajo, y subo por esta resistencia de 2 ohms, que es por donde pasa la corriente 3. Y decimos, por esta segunda trayectoria es voltaje de AB más 75 volts a un ángulo de 0. Sigo por esta trayectoria de abajo, más 8.4448 amperes a un ángulo de menos 14.2824 grados por 2 ohms, y llego a B. Y entonces esos dos términos, 75 a un ángulo de 0, más 8.4448 amperes a un ángulo de menos 14.2824 grados por 2 ohms, me da el mismo voltaje de A a B. Con esto yo compruebo que el voltaje de AB tiene este valor y pues quedamos ahora sí resueltos de manera correcta. Y este sería el segundo problema que teníamos pendiente el martes. Finalmente, tenemos el problema siguiente, donde ustedes o nosotros hayamos hecho el planteamiento del sistema de ecuaciones de este problema y donde ahora sí requiero de su ayuda para encontrar el valor de I1 de I2 y de I3. ¿Quién los tiene por ahí ya hechos estas tres corrientes?
¿Quién me da los resultados de esas tres corrientes? Profe, Mándeme. yo tengo la versión en físico de la calculadora, la de TI-89, pero no sé cómo borrar la matriz anterior, o sea, cómo le hago para hacer una nueva, porque se Con quedó la, guardada con en la la misma variable. Ah, bien fácil. Mira, le vas a poner, espérame, déjame la jalo porque no me acuerdo. Le pones, no, espérame, déjame para no contarte mentiras, déjame la abro. Aguántame, déjame, voy a dejar de presentar esto mientras los muchachos trabajan con las ecuaciones y el valor de corrientes. Déjame, vemos eso tuyo. Voy a dejar de compartir por lo pronto eso. Déjame, voy a compartir mi escritorio. Ah, ¿dónde está? Acá está. Okay, ahí está el escritorio completo. Déjame ahora jalo la calculadora de por acá. Acá está. Ahí va. Déjame que se. Déjame la abro. Ok. A ver. Dime cuando ya la podamos ver aquí en la pantalla. ¿Ya la vemos aquí en la pantalla? Sí. ¿Sí? Ok, bueno. Número 1, bueno, vamos haciendo aquí algunas cosillas rápidas. Yo quiero borrar lo que está aquí en el renglón del display, le pongo clear. Yo quiero borrar, voy a poner aquí algunos resultados. Quiero borrar todo el historial que está apareciendo ahorita ahí en la pantalla. Todo esto, sobre todo ahorita que estamos resolviendo por complejos y aparecen aquí muchos resultados y a veces me causa ruido. Lo que hago es, oprimo la tecla F1, le oprimes la tecla número 8 y se va a borrar todo el historial que tienes ahí y se pone en blanco. Entonces esa sería la manera de borrarlo de la pantalla y lo que está en el rengloncito. Ahora, yo quiero borrar la variable o todas las variables que usé. La de X, la Y, la Z, la A, la B, todas las que son de una sola letra. Por eso es importante la de una sola letra, porque si tengo más de 2 letras, necesito acordarme cuáles son. F6 o resetearla completa. Aquí dice cleanup F6. Para F6 dice que está arriba de la F1 en color amarillo, entonces le voy a poner segunda función de F1. Y aquí en el número 1 dice clear A-Z. En ese momento, yo si le pongo enter aquí, me va a preguntar que si quiero borrar las variables de un carácter desde la A hasta la Z en el folder que estoy usando ahorita, que siempre es el folder del main. Si le pongo que sí, si le pongo enter, en ese momento ya borré todas las variables de una sola letra y ya puedo utilizar otra vez la X, la Y y la Z. Ok, profe, gracias. ¿Sale? Sale. Ok. Entonces, ahora sí, vuelvo a... Bueno, nos quedamos aquí con mi escritorio, no hay problema. Déjenme. Entonces, ahora sí, a ver, bueno, si no tienen las ecuaciones, vamos a plantear las ecuaciones de este problema. Si ya las tenemos, pues, ayúdenme con los resultados de I1, I2 y 3, ¿no? Por favor. Déjenme, voy por un vaso de agua, ¿no? Ahí regreso rápido. Aguántenme. Ahí me reporto rapidito, ¿no? Voy por un vaso de agua.
Bueno, ya estoy de vuelta, ¿eh? Ok. Bueno, bueno, se queda pendiente este problemilla y sale. Déjenme abro. Uno de nodos, a ver si aquí está. Este está en. A ver, déjenme ver si está para. Ok, aquí está. Déjenme nada más. Te lo voy a grabar en PDF. Vamos a ver este problema por el método de los nodos. En este problemita por el método de los nodos, vamos a resolver que utilizando el método de los nodos vamos a calcular el voltaje de cada nodo y el voltaje de A hasta B. Este problema por nodos es el problema que acabamos de ver por mallas. Este problema que hicimos por mallas, ahora lo vamos a hacer por nodos. Y entonces lo primero que tenemos que hacer es seleccionar un nodo como nodo de referencia. Y yo selecciono el de aquí abajo. Entonces, al momento de hacer como nodo de referencia, de aquí abajo, entonces me van a quedar dos variables de nodos, que sería el que está aquí en la parte superior izquierda y el como que etiqueté como B1, y en la parte superior derecha como B2. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Lo que va a suceder es de que si yo una vez que ya etiqueté los nodos y quiero empezar a resolver el problema, me voy a dar cuenta de lo siguiente. Si ustedes recuerdan, nodos, lo que hacíamos era seleccionaba el nodo que estaba aquí. Si yo lo quiero hacer tal cual como decía el método, decíamos, es asignarle sentidos arbitrarios de corriente a estos nodos, entrando, saliendo, y nosotros proponíamos que siempre fueran saliendo. Si yo lo quiero hacer así, entonces estas tres corrientes saldrían de B1 y para el B2 todas las corrientes saldrían. Yo ya no lo quise plantear así porque nosotros aprendimos a plantear nodos de una manera más rápida con el método de conductancias, y aquí pues lo voy a plantear igual. Pero igual a lo mejor hay algunos de ustedes que dicen, no, es que yo lo hacía con las resistencias y hacía todo el proceso de mínimo común divisor, el quebrado y todo ese rollo. Entonces, si lo hago así, entonces tendría que poner sentidos de corriente. Aquí sí los tengo que dibujar. Tengo que etiquetar cada una de estas corrientes, que sería I1, I2, I3.
y 4 y 5 y 6. No voy a avanzar en esto más por lo siguiente. Porque sigo avanzando, me voy a atorar en un punto y voy a tener que, pues, darlo así que regresarle a esto y empezar. Pero nada más voy a escribir algo. Nosotros decíamos, para cada uno de estos nodos hay que escribir una expresión que cumpla con la ley de corrientes de Kirchhoff. Y para el nodo B1 sería I1 más I2 más I3 igual a 0. ¿Por qué? Porque la suma de las corrientes que entran en ese nodo B1 tiene que ser igual a la suma de las corrientes que salen, y la suma de esas tres corrientes que salen pues es igual a 0 que entran en este nodo B1. Entonces decíamos nosotros, bueno, hacemos la ley de corrientes de Kirchhoff y luego empezamos a analizar corriente por corriente, y sería I1 es igual al voltaje de donde sale esta corriente I1, que es B1, menos el nodo siguiente, que en este caso sería el nodo de referencia, sería menos 0. Y luego más o menos la fuente de voltaje que tuviera en esta rama. Para este caso, de acuerdo a la polaridad positiva de la fuente, me entregaría una corriente contraria a I1, entonces sería menos 75 a un ángulo de 0. Entre la suma de toda la impedancia que tenga en esta rama, que en este caso sería 4. Esto sería I1. Y luego más I2. I2 va del B1 al nodo de referencia, entonces sería el valor del voltaje del nodo de donde salgo, que es B1, menos 0. No tengo fuentes de voltaje y entonces esto sería entre la impedancia que tengo en esta rama, que sería J4. Y aquí es donde viene el problema para este caso especial de los nodos. Cuando yo hago la corriente 3, me voy a encontrar con lo siguiente. La corriente I3 sería el voltaje de donde salgo, que es B1, menos el voltaje a donde llego, que es B2, menos o más esta fuente de voltaje. El positivo está del lado izquierdo y me va a entregar una corriente contraria a I2, entonces sería menos 100 a un ángulo de 60 grados. Entre la suma de toda la impedancia que está en esta rama entre B1 y B2. Y me doy cuenta de que no hay ninguna impedancia, ninguna resistencia, ninguna bobina, ningún capacitor, ninguno de los tres. Y entonces esta división sería entre 0, porque no hay nada. Y luego, pues esto sería igual a 0. Si yo continúo haciendo esto y yo de manera errónea digo que B1 menos B2 menos 100 a un ángulo de 60 entre 0, esto se elimina, pues no es cierto, porque acuérdense que una división entre 0, lo que a mí me da es una indeterminación. Y entonces esta ecuación yo ya no puedo seguirla resolviendo. Y en este momento, este problema de los nodos se vuelve un caso especial de los nodos, que es lo que vamos ahorita a resolver. Esto sería si lo hago así, de esa manera.
Voltaje entre resistencia, voltaje entre resistencia, voltaje entre resistencia. Si yo lo hago con los recíprocos o los inversos, si ustedes recuerdan, en corriente directa utilizábamos el término de conductancia. En corriente alterna vamos a utilizar el concepto de admitancia, y la admitancia es el recíproco o el inverso de una impedancia. Entonces, cuando nosotros vamos a plantear esto otra vez para hacer esto otra vez que se vuelve el caso especial de las mallas, nada más para, así que como introducción a esta parte. Por conductancias, nosotros lo que hacíamos es decíamos, ok, estos valores de corriente, estos sentidos yo ya no los voy a poner, porque con el método de conductancias yo supongo que todas las corrientes salen de estos nodos. ¿Por qué? Porque lo que hacíamos era lo siguiente, decíamos era un cuarto, que es esta rama, un cuarto, más 1 entre J4, que es lo que está en esta rama que está aquí. 1 entre J4. Más. Y luego lo que tengo de B1 a B2. Como no hay nada, pues sería 1 entre 0. Todo esto serían las conductancias que se unen en B1. Entonces todo esto lo tengo que multiplicar por B1. Y luego, menos, si ustedes se acuerdan, era menos la conductancia que estaba en esta rama por B2, de donde llegaba B1 a B2, menos 1 entre 0 por B2. Y esto pues iba a ser igual a, como este era menos 100 volts a un ángulo de 60 entre la resistencia que estaba en esta rama, pero pues ahora va a ser impedancias, pero pues aquí no hay nada, sería menos 100 volts a un ángulo de 60 entre 0, lo paso al otro lado de la igualdad y me quedaría 100 a un ángulo de 60 entre 0. Porque aquí no hay nada y sigo insistiendo. Entonces, de hecho, desde el primer término, desde ahí ya me di cuenta de que algo andaba mal, algo ya no cuadró aquí, porque este 1 entre 0 pues me da una indeterminación. Yo lo hice completa, pues para darme cuenta que pues en todos lados pues tengo divisiones entre 0, entonces igual si yo les sigo así y no veo este caso especial de los nodos, pues yo aquí me puedo, pues no me puedo, así que como se dice coloquialmente, no me puedo rajar, simplemente digo, pues estos son divisiones entre 0, pues ¿sabes qué? Este problema por nodos no tiene solución, ¿no? No tiene solución. Y sí la tiene, pero se vuelve un caso especial de los nodos. ¿Cuál es ese caso especial de los nodos? Ok. Vamos a ver. Y aquí aparece en la segunda lámina. Dice, para resolver este problema por el método de los nodos, se vuelve un caso especial, ya que al escribir el término correspondiente entre B1 y B2 se tendrá una indeterminación, y lo acabamos de ver hace un rato. Por lo que se agrupa el voltaje 1, del nodo 1, el voltaje 2 y la fuente de 100 volts a un ángulo de 60 grados. Para tener algo que se denomina como supernodo, y aquí está en gris agrupado todo esto que mencionamos ahorita. Agrupamos el voltaje 1, agrupamos el voltaje del nodo 2 y agrupamos la fuente de voltaje de 100 volts a un ángulo de 60 grados. En los textos a este nodo grandote que yo acabo de formar le llaman supernodo. Finalmente es un nodo más grande que los dos independientes que están aquí. Y una vez que nosotros tenemos este nodo grandote,
nosotros vamos a escribir una ecuación como si fuera un nodo común, o sea, como si fuera un nodo como los que hicimos en corriente, como lo que estábamos haciendo ahorita aquí en esta parte de arriba, pero agrupado todo esto. Con la diferencia, nada más, un nodo común y corriente, con la diferencia que para esta ecuación que yo voy a poner aquí, sí voy a respetar las variables de B1 y de B2. ¿Qué quiere decir esto? Que lo único que hice yo agrupando todo esto es eliminar esta rama de B1 a B2 para no tener esa división entre 0. Sin embargo, pues el B1 sí existe y el nodo B2 sí existe. Lo único que va para pasar aquí es lo siguiente. Para el nodo B1, que es este, en este supernodo grandote, o en este supernodo, o en este nodo grandote, en este B1, voy a tener una corriente que pasa por la rama de la izquierda, por esta la voy a rayar y ahorita la borro, y otra corriente que sale hacia acá. Pero lo que está encerrado me evita que tenga la corriente de B1 a B2. Y entonces decimos, ok, lo voy a hacer de esa manera y sería 1/4 más 1 entre J4 por el B1, que eso ya lo sabemos hacer. Y aquí está el término. Aquí está. Más, como todo esto es un mismo nodo, pero ahora me voy a ir al otro nodo, voy a analizarlo con B2, más 1 entre menos J más 1/2 por B2, que sería este término. Y eso a qué va a ser igual, pues a lo que ya sabíamos hacer antes, que sería esta corriente me entrega una corriente contraria, o más bien esta corriente va a entrar al nodo. Esta corriente va a entrar al nodo, entonces es menos 75 volts entre la impedancia que está aquí, que sería 4. Menos 75 a un ángulo de 0 entre 4, pero al momento de pasarlo al otro lado o a la igualdad, pasa con positivo, más 75 a un ángulo de 4. Esta, muchachos, es la ecuación del supernodo o del nodo grandote. Yo tengo 3 nodos menos 1, que es el nodo de referencia, debo de tener 2 ecuaciones. Sin embargo, como es un caso especial de los nodos, pues resulta que tuve que agrupar todo esto y con esto formé el primer nodo. Esta es la ecuación número 1. La pregunta es, bueno, ¿y el voltaje, o más bien la ecuación número 2, de dónde va a salir? Ah, bueno, la ecuación número 2 sale de lo que yo tengo encerrado en el nodo. Esto que estaba encerrado en el nodo, que fue el B1, que fue la fuente de voltaje de 100 volts a un ángulo de 60, y que fue el nodo B2, de esto que está encerrado sale la ecuación número 2. ¿Cómo lo hago? Voy a suponer yo que hay una corriente que va de izquierda a derecha. Está en verde y no se alcanza a ver bien. Si voy yo de izquierda a derecha, de aquí hacia acá, de derecha a izquierda, la parte del numerador de esta corriente que estoy tratando de construir de izquierda a derecha sería B1 menos B2 menos 100 a un ángulo de 60. Pero aquí lo que yo hago es que eso lo igualo a 0. B1 menos B2 menos 100 a un ángulo de 0, a de 60, igual a 0.
despejo aquí nada más, dejo todo en función de B1 y B2 y el término independiente al otro lado de la igualdad y me quedaría B1 menos B2 igual a 100 a un ángulo de 60 y esta sería la segunda ecuación para este caso especial. Aquí ustedes podrán decir, bueno, ¿y luego qué pasa si yo lo hago o lo quiero hacer de derecha a izquierda? No pasa nada. Lo único que va a cambiar son los signos y al final voy a obtener esta misma expresión de B1 menos B2 a un ángulo de 100 a un ángulo de 60. Esta expresión salió de aquí. Para esta, pues yo lo haría B2 menos B1, que es al nodo a donde llega. Esta fuente de corriente me va a entregar un sentido igual que esta que yo supuse que va de derecha a izquierda, más 100 a un ángulo de 60, igual a 0. Y entonces, despejando de aquí para que me quede igual que esto, pues sería 100 a un ángulo de 60, igual, y estos dos términos pasan con su signo contrario, B1 menos B2, y me quedaría igual que la anterior. Y entonces esta se vuelve la segunda ecuación, quedando mi sistema de ecuaciones siguiente. El 1/4 más 1 entre J4, este sería su forma rectangular, punto 25 menos J.25 de B1. Y luego 1 entre menos J más 1/2, cuando ya lo hago me queda 0.5 más J de B2. 75 a un ángulo de 0 entre 4 me queda 18.75 a un ángulo de 0. Y B1 menos B2 pues quedan tal cual, ¿verdad? B1 menos B2 a un ángulo de 100 a un ángulo de 60 grados. Resuelvo este sistema, bueno, lo pongo en forma de matriz y me queda así. Resuelvo el sistema de ecuaciones y obtengo que el voltaje 1 es igual a 96.78 volts a un ángulo de 69.6689 grados. Y el voltaje 2 del nodo 2 es igual a 16.8895 a un ángulo de 165.7176 grados. Esto si yo me lo llevo a la interpretación, pues el valor de los voltajes en cada nodo es lo que yo acabo de calcular. B1 tiene el valor que teníamos ahorita y B2 tiene su valor de nodo aquí. Para calcular las corrientes de cada nodo, pues yo lo que hice fue B1 menos 75 a un ángulo de 0 entre 4, y es lo que está escrito aquí. Cuando yo lo hago, lo que sucede es que como la corriente yo estoy suponiendo que está saliendo, por eso tengo esta expresión de I4, B1 menos 75 a un ángulo de 0 entre 4. El voltaje de donde salgo menos el nodo de referencia entre el voltaje de 75 en ángulo de 0. Entonces, B1 vale 96.7998 con su ángulo. B1 menos 75 a un ángulo de 0 entre 4, pues me da que la corriente es 24.9378 amperes a un ángulo de 114.5008. Pero esa I4 con esta expresión es que la corriente está saliendo del nodo B1. Si yo quiero que quede como lo resolví por mallas, yo lo que hice fue girar este fasor de corriente 180 grados
para que la corriente que pase por la resistencia de 4 ohms sea de 24.9378 a un ángulo de menos 65.4992 amperes de izquierda a derecha o entrando al nodo, que sería el mismo resultado que obtuve por mallas. Yo pude haber dejado no hay ningún problema. Nada más que cuando lo quiera comparar con las mallas, voy a tener una diferencia en los ángulos de los voltajes por las polaridades. Ahora me voy para calcular la corriente en la resistencia de 2 ohms. En la resistencia de 2 ohms sería B2 menos 0 entre 2. Otra vez me queda el mismo valor de corriente que teníamos en la rama de 2 ohms, pero con el ángulo de 165.7176. Para el cambio de sentido de la corriente, giramos el fasor de corriente 180 grados y me queda exactamente el mismo valor de corriente con su sentido de arriba hacia abajo. De tal manera que el cálculo de voltaje pues lo tengo por 2 trayectorias, por arriba y por abajo, con ya los valores de corriente iguales, y me voy a dar cuenta que el valor de voltaje entre A y B me va a dar exactamente igual que lo que hice por mallas, pero resolviéndolo por nodos y con un caso especial de los nodos, que es cuando yo tengo una fuente de voltaje directamente conectada a 2 nodos y no tengo ninguna resistencia o ninguna impedancia conectada entre esos nodos, y que por eso me obliga a hacer ese caso especial, porque va a tener una división entre 0, y entonces aquí me va a dar una indeterminación, aquí me da una indeterminación y aquí me da una indeterminación, entonces pues no lo puedo resolver. Entonces por eso tengo que hacer esto del supernodo. ¿Sale? Aquí está resuelto este problema por el método de los nodos, pero utilizando el caso especial de los nodos. Mañana, ahorita voy a tratar de buscar otro problema que sea igual, así con un supernodo, para acabarlo de comprender. Por el momento es todo. Adelante. ¿Puede poner la pantalla donde están las matrices, por favor? Acá. Sí, que no se supone que es un cuarto más un cuarto J, bueno, J un cuarto. Ahí le está cambiando el signo, o no sé si me estoy confundiendo yo. Lo que pasa es que el 1 entre J4 no te va a dar .25J. El 1 entre menos J4, el ángulo se va a cambiar, el signo se va a cambiar. Y también en el 1 medio, en el 1 sobre 1, en el 1 sobre menos J. Así es. Ok, entonces siempre hay que hacer eso, cambiarlo. Pues siempre hay que cambiarlo, pero para garantizar esto, pues si yo lo hago en la calculadora voy a obtener esto. Si yo lo quiero hacer a mano, entonces aquí lo que va a suceder es esto. Lo que va a pasar es de que un cuarto pues, me da .25. Y 1 entre menos J4, 1 entre J4, perdón, esto sería de la siguiente manera, lo voy a hacer por partes, más este J, para poderlo poner como numerador, tendría que aparecer como menos J. Y entonces ahora sí queda menos J entre 4. De tal manera que me va a quedar .25 menos J.25. Por eso queda así. Esto que yo hice en la calculadora manualmente quedaría así. Este J está positivo en la parte del denominador. Cuando yo lo quiero pasar al numerador, pasa con signo contrario.
porque lo giro, de hecho, lo que pasa es que este operador J lo voy a girar 180 grados y va a quedar hacia el otro lado. Y lo mismo va a pasar acá, ¿verdad? Este menos J está en el numerador. Cuando yo lo paso hacia el numerador, pues aparece como J entre 1. Por eso aquí aparece como más J. Y luego más un medio, pues el más un medio puede quedar, bueno, queda aquí, ya después lo ordenamos. Entonces queda 0.5, que es esto, y J entre 1, pues queda más J. O sea, no es directo hacia el asunto, porque si lo hiciéramos directo, realmente aquí quedaría 1 entre J4, quedaría 0.25 entre J. Así quedaría. No es directamente el 1 entre 1 entre menos J4, queda 0.25 J. Si lo hago así tal cual, sería un cuarto, sería 0.25 y el J tendría que quedar en la parte negativa, pero pues yo necesito tenerlo en la forma, en el numerador, para que quede como un número complejo en forma rectangular. ¿Sale? Dale, profe, gracias. Sale, Lorenzo. Ok, bueno, muchachos, es todo. Mañana nos vemos a las 8 para seguir con esto. De una vez les voy adelantando. El martes 18. Creo que me veo rápidamente mi calendario para que... Lunes, martes, del martes 17. El martes 17 de noviembre va a ser el cuarto examen que hagamos. Y la próxima semana, el viernes, va a ser el examen. No, de hecho lo hacemos el jueves. Nosotros el martes terminamos el curso. ¿Sí terminamos el curso? Sí, terminamos el curso la semana que entra. Ustedes díganme, porque ahora sí que se les van a empezar a amontonar a las cosas. ¿Hacemos el examen el jueves 12 o el viernes 13? Ese sería el tercer examen. Y el cuarto examen sería el martes 17. Nada más que ustedes me definan si es jueves 12 o viernes 13 para que puedan hacer la parte de corriente alterna, toda la parte básica que es lo que vimos, números complejos, problemitas así redactados, serie, paralelo, mixto, conversiones, mallas, nodos. Todo eso es el examen 3. Y el examen 4 sería la parte de teoremas. Teorema de Thevenin, teorema de Norton, teorema de superposición. Ese sería el martes 17. Y pues en los próximos días, 18, 19 y 20, pues espero ya estarles dando sus resultados. Entonces nada más piénsenlo, mañana me dicen cómo quieren, si el examen el jueves o el viernes. En los 2 días tendríamos 2 horas para resolverlo. ¿Sale? Está bien, Sí. profe. Sí, profe. Sí, está bien. Sale. Ok, entonces nos vemos mañana a las 8. ¿Sale? Ahí profe, les pongo. a ver si ¿Qué me onda, puede Luis? ayudar con lo de la calculadora. Sí. Vamos viéndolo, Luis. Ok, gracias a todos. Bueno. Me quedo aquí con Luis y al que nos quiera acompañar, pues ahí con gusto. ¿Sale? Échale, Luis. Déjame, te dejo de A ver, compartir. voy a conectar la cámara, a ver si no se ve mucho la A ver, luz. pues nada más no. A ver, ¿cómo No le vas a hago aquí? tener Aquí está. Bueno, se supone que ahorita quería poner la matriz, ¿no?
Ok, pero espérame, antes de que la pongas, ¿dónde está? Vete a los modos o vete al setup para que de una vez lo dejes puesto en, como vamos a encontrar corrientes y voltajes aquí en mallas y nodos, vete a donde está el ángulo y donde está la... Aquí es donde le cambio el nomás modo. y en donde modos AR angulito teta. Ahí. A ver, Se está cortando mucho, profe. hazme la calculadora para atrás, porque a ver, sube la calculadora. Es que como que se me está cortando su audio. Se está cortando mi audio. Fíjate que mi internet Ahora sí, ya está bien, ya está bien. Ok, a ver. Ahora sí, entonces ahí le cambio a este... Nomás no me la muevas porque la cámara se ve así muy... Digo, ok. la pantalla se ve borrosa. Deja que se ajuste la imagen, ¿no? Ok. Bueno, donde te tenías Complex Mode, ahí ponle R, angulito teta. Sí, ya Ya eso lo puse. Ok, si ya le pones ahí, ponle Enter, Enter, para que puedas grabar esa configuración. Y ahora sí, mete la matriz y los ángulos te van a dar o más bien los resultados te los vaya a dar, ya te los va a dar en polar y ya no los vas a convertir a rectangular. Sí, es que lo que le decía era que, por ejemplo, me la voy a acercar un poquito. Ahí me dice usted Ok. cuando se ponga bien. Y ahí está bien, ahí está bien. Uh-huh. Es que cuando quiero poner este ángulo de -100, bueno, lo voy a poner con el menos este otro que me dijo con el chiquito. Ajá. Es -100 a un ángulo de 60. Okay. Cuando lo pongo, siempre me marca ese error de... Ok, ahí te va. Necesitas poner el número complejo, necesitas ponerlo en forma, entre paréntesis. ¿Ponlo entre paréntesis? Junto con junto con el signo. Y al final. Sí, Y ¿verdad? con eso se va a solucionar, ponlo. No. Ahora sí que no sé qué sea. A ver, ponle el otro menos. Porque igual es el otro menos. No, me sale igual. Chihuahua. A ver, vete al setup. Vete al setup, vamos a... Tiene que salir, pues. Bueno, aquí está el setup de la... A ver, ahí le voy. Aquí está. A ver, está en mat, DC, conectos, ok, dale. El ángulo es de gris, espérame. Complex Format SR, sí, dale. Access, ok, label, ok, display normal. Auto, sí. Y ya es todo. Ok, a ver, ahí se supone que debe de salir. ¿De dónde jalas el ángulo? ¿Cómo que de dónde lo jalo? ¿Y dónde lo seleccionas ahí en tu calculadora? Ah, se pone el shift y Ajá. luego, bueno, a ver, lo voy a poner aquí en el... Se pone el shift y luego se Ajá. pone aquí donde está la X, el Pues ángulo y el T. ahí Y ahí sale ahí el está símbolo bajito, del ¿no? ángulo. Ahí está Ajá. bajito. Sí, aquí sale en el de A. No sé si se ve ahí. Haces una operación, en la operación sí te da bien. O sea, si tú haces una operación de un número polar con uno rectangular, ¿sí te da? Ah, sí, pues, por ejemplo, pues no sé, esa de .25 menos .25. Ahí, menos .25 y no sé, más 100 a un ángulo de 60. Uh-huh. Y ahí sí me da, o sea, y luego la puedo cambiar a polar, digo, la rectangular,
nada más pues cambiándole aquí la configuración. Así es, así es, así es. Ujú. A Me ver, sale, o sea, me sale todo normal, nada más que le digo que no sé qué sea. a ver, vamos haciendo lo siguiente, vete. Vamos haciéndolo con matrices, construyete una matriz, vamos a buscarte una aplicación de 2x3, la que hicimos, o de 3x4, la que hicimos ahorita. 3x4. Sería 3x4. Ok, ahora sí, métete la matriz del primer problemita, el que hicimos al inicio. Si tiene ahí usted los A ver, ahí valores. te va. Ahí te los pongo. Sí. Ahí están. Aquí está en forma más grandote para que lo veas. Ahí te va. Nomás que déjame, te comparto la pantalla. Espérame. Sí, sí. Espérame. No Ahí sé te va, ahí te va. cómo quitar. Ahí está. Ahí te va. Ahora ahí te voy yo. Ahí está la matriz. A ver, trata de meterla así. Nada más los polares con paréntesis, ¿sale? Los que están hasta la cuarta columna. Ahí. Déjame una escala técnica. Ahí vengo rapidito, Luis. Espérame. Ahí vengo, ¿eh? Sí, está bien. Mientras mételos, ahí vengo. Bueno. Ya regresé. ¿Qué ole? Es que donde me marca errores es lo que le decía ahorita cuando pongo el resultado de I2, que es -5 ángulo de 30, ahí me marca Ajá. error cuando le pongo el negativo. Si pongo 5 ángulo de 30 sí me lo pone bien, pero si le pongo negativo no me deja. Entonces, ¿sabes qué? Es un problema de... Ok, ya agarré el rollo. Ahora sí que ya me cayó el 20. Ok, cuando pones solamente los polares con el negativo, te pone que es un error. Ujú. Ok, entonces, el problema, digo, es un problema porque pues no lo puedes poner como queremos. Es un problema del logaritmo que tiene la calculadora. Déjame, Ok. te cuento así rápido una historia. Las Casio, a mí siempre me gustaron las Casio hasta que ahorita yo tengo un HP 50, pero Ujú. siempre me gustaron las Casio. Tuve una Casio que, ahora sí que yo les digo a los chavos que fue mi primera novia, Ujú. porque fue la que usé toda la carrera, y ahora sí que me dolió mucho cuando se me perdió. Esa calculadora, que en su momento era ahora sí que de las más perrotas, tenía ese problema cuando yo quería hacer conversiones, pero aquí estaba peor, porque yo cuando quería hacer conversiones de polar a rectangular o de rectangular a polar, cuando tenía una resistencia, un número real negativo, me marcaba error, y me Ujú. marcaba error, y me marcaba error. Entonces tenía que hacer acá cosas manuales primero, y luego ya meterlo a la calculadora, y luego regresar, y luego cambiarlo. Y las Casio siempre han tenido ese problema, pero pensé que ya se había solucionado. Entonces, no, a lo que hay que hacer, síguelo haciendo en simultáneas, nada más cuando tengas un valor negativo
en forma polar vas a hacer lo que me dijiste. Nada más, ese término en particular vas a tener que convertirlo en rectangular. Ah, ok. Nada más. Es que Entonces, sí antes de que lo lo estaba hagas, intentando ahorita, y me salen resultados diferentes. No sé si, o sea, no sé, a lo mejor y pasa como por en la otra clase ejemplo, que el resultado que le habían dicho en la otra clase pues estaba mal o no sé. a ver, ahí te va, Menos 5 a un ángulo de 30. Déjame rápidamente. Vamos a volverlo a meter. Pero ahora sí mételo en simultáneas para que no lo hagas ahí. Ahí te va, déjame. Déjame nomás. Menos 5 a un ángulo de 30 te debiera quedar. Menos 5 a un ángulo de 30. Debe quedarte menos 4.3301 menos J 2.5. Ok. Ok, a ver, métete otra vez el sistema, pero ya en simultáneas, métete y esa parte, ese término en particular, solamente mételo así. Y el menos, el primer menos con el menos chiquito, a ver qué te parece. El primer menos, ok. Cuando lo escribí y me puso 4.99 con un ángulo de menos 149.99. O sea, como que me lo convirtió a polares, pero me lo Así puso es, mal pero el ángulo. a ver, ¿cuánto te dio? Me dio 4.99 a un ángulo de menos 149.99. ¿No está bien? Sí. Porque lo que va a suceder es de que 149.99 digo, 149, 30 grados es el complemento de los 149. Mira, ahí estás ahí, ya tú tienes mi pantalla puesta. Sí. Ahí te va. Por eso es importante a veces las grafiquitas. Ahí te va. Este es ahí va. Este es el plano cartesiano. Este es el diagrama fasorial de esa corriente. Menos 5 a un ángulo de 30 te lo puso como 5 a un ángulo de ¿cuánto? ¿De menos qué? De menos 149.99. Te lo puso aquí así. Menos 149. Casi 150. Como lo pone hacia el otro lado, entonces te lo pone como menos 5 a un ángulo de 30. Pero a ver, mételo y luego haz la solución de ¿Cómo la me había ecuación. dicho que era otra vez ¿Cómo me había dicho que era otra vez menos 5 a un ángulo de 30? Para volverlo a meter en la... Menos 4.3301 menos 2.5. Menos 2.5, ¿no? Ok. Ahora Sí, resuelve me el lo sistema de puso... ecuaciones. Ok. Ahora resuelve el sistema de ecuaciones. Sí, ahí le voy. 17 menos 2, sí. Y luego es 0, ¿verdad? El último, sí. De resultados me quedaron en forma polar. Te dan Me esos. queda... Ándele, sí, ahora sí me dio. Ok, ahí está. Lo único que tienes que Entonces es hacer, eso, ¿no? Tengo que convertirlo así es, antes de... así, los que son negativos, antes de meterlo, Sí. conviertes el polar en rectangular y solamente ese término que está negativo lo metes en rectangular. Es que se me hizo raro porque ahorita que estábamos viéndolo, pues hace ratito en clase, así lo hice y me salían resultados muy diferentes, así como de 20 a un ángulo de 180 o algo así. Ok. Pero no, quién sabe por qué ahorita sí quiso. Sí quiso. Siempre pasa. Si quieres, practícalo con las otras ecuaciones Sí, sí voy a estarle haciendo. lo platicamos mañana. ¿Sale? Ok. Sí, está bien. Ahora,
Órale, pues. Muchas gracias, profe. No, gracias a ti, Luis. Nos vemos mañana. Nos vemos. Gracias, bye, gracias.